Sí, con cara de puntaje. Sí, has hablado de que los testimonios provienen de fuentes romanas, pero ¿hay fuentes escritas godas que cuenten todo esto? Y vuelvo a reiterar, buenísima pregunta, ¿por qué? Porque los godos no escribieron nada. Pero atención, hay que matizar esto. Hay textos godos en godo porque un señor, y esto es como lo voy a contar, tal cual, se sacó de la manga un alfabeto godo, se inventó un alfabeto godo, sí, mezclando caracteres, las grafías, las letras del griego, del latín, hizo una especie, sí, es muy curioso, hizo una especie de sopa de letras, y este tipo es nada menos que Ulfila, que es uno de los grandes evangelizadores de los godos. Claro, los godos se convierten al cristianismo justo antes de cruzar el Danubio, porque el emperador de Roma es cristiano. Entonces fue un pacto, ¿no? Si los dejamos entrar, entonces lo que querían los emperadores era tener mano de obra barata y mano de obra militar. Entonces se convierte en cristiano. Y por eso escribe una traducción al godo de la Biblia. Se nos ha perdido el texto directo, pero atención, si vais a Escandinavia y alguien visita Uppsala, que es un sitio que se suele... He estado en ella. Exacto, ¿ya has estado en la biblioteca de la universidad? Sí. Perfecto, entonces Sí. has visto el Codex Argenteus. Sí, sí. Genial. Sí. El Codex Argenteus es un libro, un códice, que fue ordenado elaborar por Teodorico el Grande en Italia, el rey de los ostrogodos, finales del siglo V, comienzo del siglo VI, es decir, justo un siglo después de la novela. Y ese códice es la copia de lo que Ulfila, que el germano, porque el godo, la lengua por la que... ¿Cómo la llaman? Javier. La lengua de los godos, que es el tema por el que pregunta Javier, la lengua es germánica oriental, pero la escritura es un invento de este Ulfila, que en godo quiere decir en lobito. De hecho, pensad en el inglés actual, wolf es lobo. Little wolf es el lobito, pero en godo, Ulfila, ulf es lobo, y ese ila es el diminutivo, sería el lobito, la traducción. Por tanto, es una lengua germánica, pero que tiene muy pocos textos escritos. El principal es el que tú viste. ¿Cuál era tu nombre? Elena. El que vio Elena, que es el Codex Argenteus, que es una traducción de la Biblia al griego. Atención, nos quedan algunos grafitos que yo voy a empezar a tuitear dentro de poco imágenes que tienen que ver con la novela. Por ejemplo, de cuando Dago y Eldes están al norte del Danubio, en la realidad histórica, los arqueólogos han encontrado en algunas necrópolis de estos godos cuencos donde en los bordes de los cuencos hay estos grafitos del godo, de esa escritura que había inventado Ulfila. Son pequeñas palabritas, normalmente pues este plato es mío, o cosas así, ¿no? Es decir, esa es la... no sé si te he contestado. Sí. Y una última aclaración con respecto a tu pregunta. Os daréis cuenta, cuando leáis el libro, que hay un momento determinado, un par de momentos en el que rezan, y rezan el Padre Nuestro. Y lo he puesto en godo. ¿Por qué? Porque lo tenemos. O sea, tenemos el texto en godo gracias a esta traducción de Ulfila. Claro, como Ulfila tradujo el Antiguo y el Nuevo Testamento, en ese momento en el que Jesucristo dice la oración del Padre Nuestro, este tipo también lo traduce al godo, y por lo tanto conocemos ese texto. Por eso te decía que la pregunta es muy interesante. Acabo la contestación con un corolario final. Estos godos, aunque su lengua es germánica y han desarrollado un alfabeto, van a apostar por el latín. Es decir, que los godos, esto también nos suena a las inmigraciones actuales. Es decir, un tipo de Pakistán se viene a trabajar a Madrid o a Londres y aunque hable en su lengua, en su casa, lógicamente va a hablar español o inglés en donde esté trabajando, ¿no? A eso es a lo que me refiero. Es decir, estos godos van a hablar latín, sobre todo las clases más poderosas. Y cuando los godos se constituyan en un poder político, sobre todo a partir del siglo de esta época de la novela, su administración, hablaremos de eso luego en la sala de la España visigoda, va a desarrollar el latín. La lengua oficial de la España visigoda era el latín. Todas las leyes de los godos, de los reyes godos, están en latín. Todos los textos de los concilios de época visigoda están en latín. Las pizarras visigodas que vamos a ver luego están en latín, en cursiva.